Muy buenas tardes. Viendo los datos, ¿cómo ve la situación Hola, buenas tardes. en Canarias? Bueno, vamos a ver, yo creo que me preocupa enormemente dar una imagen aquí de euforia, ¿verdad? O de exceso de alegría, porque no estamos en esa situación, pero yo creo que podemos decir que por una vez la condición de archipiélago alejado y de territorio fragmentado, pues nos ha venido bien. Yo creo que la gente ha respondido de una forma absolutamente ejemplar y tenemos hoy datos que nos llaman claramente al optimismo. Estamos en cifras, viendo las catástrofes que hay por ahí y en el conjunto del Estado español. Yo creo que en Canarias podemos decir que las cosas van bien, que esto se ha hecho razonablemente bien y por lo tanto sin euforias ninguna, porque el confinamiento sigue siendo absolutamente esencial para superar esta desgracia. No nos podemos quejar. Usted, que es parte de la cúpula de la toma de decisiones, aparte de su condición de médico, ¿qué le parece esta última hora que acabamos de conocer? Esa petición de Ángel Víctor Torres, también de Francine Armengol, de que se abran puertos y aeropuertos en último lugar cuando se produzca ya esa desescalada. No puedo estar más de acuerdo. Es decir, es que precisamente el riesgo lo tenemos en las fronteras. En las fronteras está claro que internamente hemos resistido razonablemente bien, estamos resistiendo bien, pero el riesgo viene por los contactos exteriores, porque no es posible en una apertura brusca controlar del todo el que se produzcan contactos externos y de nuevo contagios externos. Por lo tanto, esa situación expresa nuestra vulnerabilidad, también nuestra fortaleza, y por lo tanto yo creo que en principio esa es una medida razonable y prudente. Señor Quevedo, hay quien piensa ahora mismo que esto no es esencial, una encuesta del CIS, y más con estas preguntas en estos momentos. ¿Usted qué opina? Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Si analizamos los resultados, al margen de que tengan su sesgo, yo creo que hay algunas cosas que dice la gente que si me llegan a preguntar a mí, contesto lo mismo. Por ejemplo, ¿en qué pregunta? ¿Usted cree que hay que estar en una posición común para tratar de vencer al coronavirus? Pues claro. Oiga, ¿y usted está de acuerdo con cómo se ha hecho? Entonces hay gente que dice, hay gente que critica la acción del gobierno, hay gente que le parece que lo ha hecho bien y hay gente que lo ha hecho fatal. Pero sin embargo hay un porcentaje altísimo de gente que opina que lo que hay que hacer es que tener un mínimo nivel de lo que está diciendo la gente. Oiga, entiéndanse para luchar contra el COVID. Esto me parece de cajón. Es decir, mire, ¿y usted cree que los bulos deben difundirse, divulgarse con toda tranquilidad, como estamos acostumbrados a escuchar auténticos disparates que lo único que introducen es más miedo en la población y no ayudan en nada? Pues claro, pues la mayoría de la gente está en contra, no que se restrinja la libertad de información, sino que no se favorezcan los bulos. Pues claro, vamos a ver, es que todas estas cosas yo creo que son de sentido común. Lo que es poco de sentido común es lo que estamos teniendo que sufrir sobre todo los debates en el hemiciclo, en el que eso no se parece en nada a un mínimo de preocupación común por el problema común que tenemos todos, que es la COVID-19. Y después tiene que haber críticas, claro que sí, ya lo hemos dicho. Nosotros vamos a apoyar el confinamiento y las prórrogas del estado de alarma, pero creemos que se reaccionó de una forma inadecuada, sobre todo con el tema, por ejemplo, de los suministros a los sanitarios. No es razonable la cantidad de sanitarios que están infectados por la falta de suministros. También es verdad que cuando hablemos de eso, a lo mejor alguien recuerda que algunos se han dedicado a destruir el sistema sanitario público a lo largo de los últimos años, y así nos va. Es decir, aquí hay para todo. Pero la sensación de que es imposible entenderse en torno a nada, de que los disparates del tipo de usted está matando a la gente, cuando los datos los dan o engañando, cuando los datos los dan las comunidades autónomas, y el sistema sanitario español es de los mejores del mundo, con pocos recursos, pero los profesionales de la salud de españoles son famosos en el mundo por su calidad y por su capacidad. Sí. Claro, cuando se oyen estas cosas, o una señora tranquilamente decir que se está fomentando la eutanasia con este tema, es que eso es para demandarla penalmente, hombre. Por lo tanto, yo creo que no conseguimos encontrar un punto común, que no es decirle sí guana al gobierno, sino estar en una actitud de evitar decir sobre todo disparate.
Claro, pero por ejemplo, antes Alfonso González Jerez, nuestro analista, elogiaba la forma de comunicar tan clara, contundente de Román Rodríguez, del gobierno de Canarias, algo que también apoya la oposición aquí en el gobierno regional. Entonces, ¿por qué este sondeo y por qué estas preguntas tan raras y en este momento, señor Quevedo? No, vamos a ver, yo creo que... Aquí se habla claro. Yo no conozco a nadie que haya... Sí, no, vamos a ver, yo no conozco a nadie que haya estado contento con el SIG cuando han estado gobernando los unos y cuando han estado gobernando los otros. No conozco ningún caso de eso. Es decir, siempre ha habido una crítica de la oposición por la forma de utilizar esto. Yo creo que hay elementos que se podía haber ahorrado, ¿no? Que se podía haber ahorrado, evidentemente, sobre todo las cuestiones vinculadas a la intención de voto, etcétera, etcétera, donde, por cierto, el partido que sostiene el gobierno no es el que mejor parado queda, por cierto, por eso también hay que decirlo. Pero es que yo creo que hay algunas cuestiones que son inevitables. Cuando se pregunta, a uno le gusta más y a otro le gusta menos. Yo soy partidario de que se recabe información sociológica de forma estable y que eso sea comunicado con transparencia. Yo soy partidario de esto, porque ayuda a conocer la realidad. Si hay ahí una parte de cocina o determinadas preguntas que pueden ir orientadas más o menos en un sentido político electoral, por decirlo de alguna manera, pues estoy de acuerdo en que se lo podían haber ahorrado, pero yo creo que la información en general es información positiva, la sociológica también. Y lo de las cocinas, si estos critican ahora que la cocina de este, en los tiempos anteriores se criticaba que la cocina del otro. Ya. Este es un debate interminable, pero la información me parece que no perjudica nada, todo lo contrario. Otra más de Isabel Saavedra. Hola, buenas tardes, Pedro. Yo te quería preguntar, en tu doble condición de político y de médico, se está viendo cómo a nivel global, mundial, los científicos están conjurados en búsqueda de una solución, mientras que, sin embargo, los países a nivel político están dejando mucho que desear, incluso dentro de la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo te planteas esa dualidad? ¿El por qué no hay manera de que haya unidad de acción, ¿no?, en búsqueda de una solución que al fin y al cabo nos afecta a todos y a todas? Vamos a ver, yo me temo que según parece es consustancial con la vida política, en el caso sobre todo de España y después de las anteriores elecciones, el que sea imposible ponerse de acuerdo ni en el color de las paredes, ¿no? Es decir, siempre hay gente que tiene la tentación de obtener ganancias y beneficios políticos en situaciones dramáticas como esta. Esto puede ser legítimo pensar, hombre, a ver cómo nos colocamos bien, pero lo que no puede ser es que eso se convierta en la principal actuación o el principal motivo para la actuación de los responsables políticos, porque esto deriva en unos debates que yo lo que espero es que la gente no siga mucho los debates del Parlamento español, porque lo que ha pasado ayer por la mañana, hemos tenido que escuchar cosas que de verdad ofenden la inteligencia y da además una sensación de una especie de odio, ¿verdad?, en el plano incluso del Congreso, inaceptable, ¿no? Y en ese sentido, para usted, para terminar, ¿quién es el mayor responsable de esa falta de acuerdo en España? ¿Sánchez o Casado? Bueno, vamos a ver, eso dicho así, lo de papá o mamá está difícil. Yo sí que le voy a decir una cosa, desde luego hay un grupo que no dice más disparates porque no puede, que Vox. Y yo creo que eso está, disparates absolutos, desde el punto de vista del sentido común, desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de donde se quiera interpretar. Y luego yo creo que esto genera una preocupación en la derecha española, en el Partido Popular, que es que, si dejamos esto solo diciendo los disparates, a lo mejor se beneficia. Pero ¿y usted cree que la ciudadanía lo entiende? ¿Esos disparates de los que usted habla que dice Vox? No. Yo creo que cualquier persona que no se acerque diciendo, porque claro, si alguien de los que nos está escuchando es de Vox cerrado, opinará que yo soy un impresentable y que lo hacen estupendo, ¿no? Claro. Pero yo, cualquier persona normal que lo que está esperando es ver, dice, hombre, a ver si nos ponemos de acuerdo en algo, en relación con lo que hay que hacer. De esto ha sido un buen ejemplo el voto a favor, el Partido Popular, hombre, al final votaron a favor de la prórroga del estado de alarma, afortunadamente. Sin embargo, ya vimos quién se separó de esto. El problema es que eso produce una especie de efecto contagio. Y yo con esto no estoy diciendo que el gobierno de España haya sido maravilloso e impecable. También le digo una cosa, no conozco a nadie que lo hubiese hecho bien en un caso como este. Ha habido errores que habrá tiempo de analizar.
pero el espectáculo al que estamos asistiendo se convierte en una especie de ver quién dice el disparate más alto, un concurso de disparates, ¿no? Es decir, es que claro, es que acusar a un gobierno de estar provocando la mortalidad o de engañando con los datos de mortalidad cuando los datos los suministran las comunidades autónomas es un disparate. Disparate absoluto y una temeridad. Este tipo de cosas son las que habría que tratar de evitar. Según parece, no es posible.